no quiero verme en Zoom, cosa, ¿eh? Ahí estará transmitiendo. Hola, hola, buenas noches. Bueno, muy bien. Mi nombre es Rodolfo Gali. Estoy desde Córdoba, Argentina, la ciudad del cuarteto, la ciudad del Fernet, la ciudad de la alegría. Bueno, es un enorme placer poder conectarnos para este taller, para contarles un poquito el impacto que tiene el coaching en las organizaciones. El coaching, esta herramienta fabulosa que de a poco se ha ido incrustando, metiendo en el núcleo, en el seno de las organizaciones. Así que bueno, un poquito es contarle hoy qué impacto tiene el coaching en las organizaciones. Pero antes quiero hacer una salvedad, porque hoy no voy a contarles el coaching desde el espacio como coach profesional que soy, sino como empresario. Como les dije al principio, mi nombre es Rodolfo Gali, tengo 42 años y tengo una empresa, soy presidente de una empresa de gastronomía acá en mi país, una empresa muy grande que contamos casi con 200 trabajadores, 200 colaboradores. A su vez tengo una inmobiliaria y formo parte de la mejor escuela de coaching de Latinoamérica y del mundo, sin ningún lugar de duda, Coach Health, que bueno, es un poquito más que dar mi visión como coach. Hoy lo que les propongo es darle mi visión como empresario, como presidente de una organización, de qué veo yo cuando veo un colaborador de mi organización que aprendió la herramienta del coaching. Es un poquito jugar desde ver a mis colegas desde otro punto de vista, porque siempre estoy inmiscuido muchas veces en las organizaciones cuando hacemos team coaching o cuestiones vinculadas a la gestión de equipo, sino que quiero darle otra visión, ver yo como empresario cómo veo a mis trabajadores una vez que pasaron por un proceso de formación. Y me parece sumamente interesante porque esta cuestión de poder visualizarnos, de poder decir, perfecto, una vez que me egreso como coach, ¿cómo me ven? ¿Qué tengo para darles? Porque mucho más allá de lo que uno pueda poner en su currículum, mucho más allá de los antecedentes, de la experiencia, también hay algo distinto que está sumamente vinculado a las habilidades, a las competencias, a todo esto tan lindo que nos enseña el coaching, que le dan un plus al trabajador, al colaborador, al socio, al par, al superior, a todas las partes de una organización. Así que para eso, primero que nada, quiero contarles un poquito, voy a hacer una pequeña analogía de mi historia y cómo el empresario se une con el coaching. Hace ya mucho tiempo atrás, dos colaboradoras de mi empresa, que era en aquel momento, no voy a dar nombres, mi gerente de recursos humanos y la directora técnica de mi empresa, que me proponen ellas hacer una formación de coaching. Y sí, obviamente, como nosotros teníamos la modalidad de, dependiendo de qué tipo de capacitación sea, hacer algún aporte económico en la capacitación de la gente, porque estábamos convencidos que mientras más capacitado estaba nuestro personal, esas herramientas después las traía a nuestra organización y así podíamos nosotros ir creciendo y evolucionando. Entonces, acá me encuentro con este dilema de que envío a estas dos personas y obviamente le envío a la escuela a la cual hoy yo represento acá en mi país, a Coach Head, en aquel momento se llamaba Coaching Educativo, eh, y noto unos cambios increíbles, increíbles, increíbles
en el comportamiento. Ahí empecé a entender la importancia que tenía el comportamiento de mi gente adentro de la organización. Y empecé a notar cosas distintas en ellas, cosas que antes no veía y que digo, pucha, ¿cómo puede ser que en un proceso de 5 o 6 meses que había durado, ellas habían tenido un crecimiento tan exponencial? Entonces, en una conversación con ambas, me dijeron, Rodo, qué bueno que estaría que siga yendo gente a formarse, porque realmente la capacitación que habían recibido había sido sumamente importante para ellos. Entonces dije, hice una pausa y digo, no, primero me voy a capacitar yo, como corresponde, porque de nada servía que como presidente de la organización tuviese todo un arsenal de colaboradores coaches si yo no había sido coach. Entonces ahí decidí emprender esta enorme, hermosa travesía de estudiar coaching. Fue un proceso sumamente transformador, no solamente en lo empresarial, sino también en lo personal, pero hoy nos vamos a tratar de dedicar un poquito más a la cuestión empresarial, que es un poquito lo que yo quiero contarles, porque más allá de que muchas veces el cambio personal con el cambio laboral van de la mano, nosotros creemos que es muy importante que todas las herramientas que se aprenden en el coaching, que básicamente son habilidades que nos brinda hoy, sobre todo el coaching basado en las competencias de ICF, que sin ningún lugar a dudas es la mejor y la máxima entidad que tiene el coaching a nivel mundial, y que nosotros la defendemos a rajatabla porque estamos convencidos que con sus estándares, no solamente estándares éticos, sino con sus estándares de profesionalismo, hacen que los futuros coaches puedan realmente potenciarse. Entonces, hice mi formación y luego de hacer la formación, obviamente ya empecé a formar parte de la escuela como partner, como docente, como mentor, como staff, como todo. Y empecé a llevar a muchos de mis colaboradores a hacer la formación, al punto que hoy de las 200 personas que tengo trabajando en mi organización, por lo menos entre un 35 y un 40% hicieron la formación de coaching, o sea, son coaches profesionales. Y el resto, más de la mitad, pasó por procesos mínimamente por talleres, enseñanzas y por las manos de estos coaches que hoy son líderes en sus equipos. Entonces, hoy estoy en condiciones de decir que mi organización es una organización de coaches, una organización con gente con un montón de habilidades puestas al servicio de la organización, que es lo que siempre digo que es lo más importante, porque es todo ese aprendizaje individual. El coaching lo que le enseñó es trasladarlo al equipo. Es gente muy generosa, porque uno con esta habilidad y con esta forma de pensar y esta forma de vivir hace que uno quiera vertirlo en el otro. ¿Por qué? Porque ve resultados, y uno cuando ve resultados empieza a trabajar de otra forma. Empiezan a haber procesos menos estresantes porque son procesos más pensados, son procesos más coherentes, son procesos más trabajados desde los valores y desde las convicciones. Entonces, así se consigue que todo el equipo se pueda amalgamar y trabajar hacia un objetivo común, que es el crecimiento de la organización. Entonces, dije, bueno, hoy qué le voy a contar. Le voy a decir, me separo del coach, me pongo, como les dije recién, en el traje de empresario, como si estuviese viendo mi empresa desde arriba y veo cómo trabajan, veo cómo se desempeñan esas personas y le voy a marcar algunos detalles puntuales que yo noto, que puedo ver en ellos, que realmente me parece que son fabulosos. El primero, y uno de los que yo siempre considero más importante dentro del coaching, que es la capacidad que tienen para establecer acuerdos claros, ya sea entre pares, superiores o subordinados. Y me detengo específicamente en esta parte cuando hablo de los acuerdos, porque el acuerdo muchas veces es lo que va a marcar el resto del comportamiento y el resto de la actitud que va a tener el equipo. Cuando hay acuerdos claros en un equipo, cuando hay acuerdos claros en una organización, se avanza a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque el acuerdo no es con uno mismo, el acuerdo es con su equipo. Entonces, el equipo pone sus puntos de vista, pone sus opiniones, pone sus fortalezas, y ahí entre todos forman un acuerdo y deciden cómo van a trabajar. Y esto es una cualidad que yo le veo mucho a los trabajadores de mi empresa, que
que ellos ven coaching, que lo han vivido. Entonces ellos saben que es muy difícil comenzar una etapa de construcción si no hay acuerdos previos, si no hay acuerdos claros. No importa si es con subordinados, con pares o con superiores. Los acuerdos a nosotros nos marcan. Hace no mucho escuché a un neurocientífico argentino que decía que los acuerdos forman parte de la construcción de un vínculo, y que la construcción de un vínculo es, por decirlo de alguna manera, la parte más humana que tenemos nosotros, la que más depende de nosotros, porque es la que podemos visualizar, en la cual nosotros, desde nuestros valores, desde nuestras convicciones, planteamos cómo va a ser nuestro comportamiento y qué estamos dispuestos a dar. Entonces, toda esta gente que no tiene acuerdos claros, me ha tocado ya, sí, ahí les cuento como coach, operar entrar a hacer trabajo de coaching de equipo, de gestión de equipo, a organizaciones en las cuales los acuerdos no eran claros, o sea, cada uno disparaba por su lado y trataba de avanzar. Es que como cuando trataban de unirse les costaba mucho. Entonces me decía, ¿por qué me cuesta tanto unirme? Y la verdad que era realmente muy simple. Cada uno eran sus habilidades personales puestas al servicio de ellos mismos, no del equipo de trabajo. Entonces le dije, generen un acuerdo. ¿Qué es lo que cada uno tiene para dar? Entonces, el acuerdo lo que da es previsibilidad. El acuerdo lo que me da es confianza, saber qué voy a hacer, qué es lo que el equipo espera de mí. Y en relación a eso, yo voy avanzando. Entonces, este es uno de los puntos principales que siempre digo que tienen los coaches cuando están trabajando adentro de una organización. Otro punto que también es muy notorio cuando uno lo ve desde afuera es la forma y la capacidad que tienen para animar en alguna forma a tener siempre acciones proactivas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Cuando digo proactivos, es que el coaching te enseña algo, que no te sirve irte tanto para atrás. O sea, el para atrás es una pequeña revisión siempre para ir para adelante. Por eso hay algunas palabritas como por ejemplo el por qué, que nosotros tratamos de desterrarlo porque el por qué por lo general nos lleva al campo de la justificación. Y lo que buscamos es pararnos en otra pregunta, que es el para qué. El para qué nos enseña a ir adelante. Nos hace visualizar una situación y nos hace visualizar hacia dónde queremos ir. ¿Para qué queremos ir a ese lugar? Entonces siempre las acciones son proactivas, son pensando para qué queremos hacer esto. Y en ese espacio de reflexión le sirve mucho al grupo, porque no se queda parado en por qué se hicieron las cosas de determinada manera, sino para qué las vamos a hacer de esta forma. Entonces, en este espacio más futuro, más del hoy hacia adelante, es donde estas personas que han sido formadas como coaches tienen un impacto muy grande, porque muchas veces ocurre cuando uno llega a una reunión de trabajo que se encuentra la gente sumamente molesta, queriendo, más preocupada que por salir del problema, preocupada por achacar y decir, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo puede ser que esto haya pasado? ¿Cómo, en lugar de construir hacia adelante? Y eso es algo que cuando yo lo puedo ver desde afuera, lo noto mucho en las organizaciones. No solo lo noto en la mía, también cuando me toca intervenir en empresas como coach, ya el simple hecho de sentarme en una mesa de trabajo me hace darme cuenta rápidamente con estos pequeños patrones, detectar quiénes son las personas que ya tienen mínimamente capacidades en habilidades blandas, ¿no? Que hoy son tan importantes. Otro punto que es increíblemente notorio cuando veo a nuestros colaboradores es la enorme capacidad que tienen para estar presentes y flexibles durante las reuniones o cualquier tipo de proyecto laboral. Y esto es un punto que a mí me parece fabuloso, porque cuando decimos presente en el coaching, decimos estar vacíos, estar limpios para recibir y no estar en una posición contaminada con información, sino estar abierto a lo que el otro me quiere decir y a la perspectiva del otro. Cuando hablamos de vaciarnos, hablamos de decir de estar presente. Cuando hablamos de estar presente, estamos diciendo estar presente en el aquí y en el ahora, escuchando lo que el otro dice y dándole espacio a que lo que cada una de las partes del equipo quiere comunicar, escucharla y darle entidad, porque lo que cada uno dice y ve, lo dice de su perspectiva. Entonces, uno puede realmente poder visualizar cómo estas personas que están
capacitadas en coaching, tienen esta gran capacidad de estar presentes y de ser flexibles ante las nuevas ideas y cómo entre todos poder, no gestionar, pero sí poder armar algo que sea viable para todos, que es lo que siempre decimos. Es escuchar las fortalezas que tienen el resto de mis compañeros, ver cómo en esas fortalezas puedo sacar lo mejor en lugar de detenerme por ahí en las debilidades y decir, bueno, a ver, ¿cómo impacta esto en el equipo? ¿De qué me sirve esto en el equipo? Entonces, están presentes y son sumamente flexibles. Voy a volver a hacer hincapié en lo de estar presente porque es fundamental, porque ocurre mucho, y sobre todo en el campo, bueno, ocurre en realidad en casi todos los campos, esto que todos nos creemos todistas, o sea, todos sabemos de todo, todos tenemos el conocimiento en todas las áreas y creemos que sabemos más. Se da mucho inclusive, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. Siempre los gerentes creen que saben que si hicieran el trabajo operativo lo harían mejor que los operativos y los operativos están totalmente convencidos que si les tocara dirigir la empresa lo harían mejor que uno. Está en la naturaleza y en el ADN este pensamiento. Pero bueno, un poco con el coaching uno aprende a vaciarse, a entender que la mirada del otro es importante, a entender que las potencias del otro son importantes y que en realidad lo más fundamental en todo esto es unirlo, es hacerlo carne, es cómo yo cada una de estas partes importantes y estos aportes que cada uno hace, los puedo poner al servicio de la organización. Eh, para seguir avanzando, otra cosa que es realmente muy visible es la forma que tienen y que está muy vinculado, sobre todo con el punto anterior, por eso lo quiero comentar ahora, que es, en el coaching le decimos escucha activa, escuchar activamente al otro. Y escuchar activamente al otro significa no estar concentrado en lo que el otro me dice, sino que es escucharlo al otro sin prejuicios, sin emitir juicios, realmente recibiendo la información y teniendo la conciencia absoluta que lo que el otro me está diciendo, me lo está queriendo decir. Yo no me voy a parar en un espacio de si está equivocado o no está equivocado. Me tengo que parar en un espacio de escucharlo, de generar un espacio de confianza, que esto en las organizaciones es fundamental, porque un equipo de trabajo que no se siente escuchado no tiene confianza. Y si no tiene confianza, que es una de las bases a la hora de generar acuerdos, como le dije en la primera parte, eh, recuerden esto que es fundamental generar desde el acuerdo, perdón, generar la confianza para luego generar el acuerdo. Y la escucha es uno de esos espacios donde nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, inclusive nuestros jefes, entran en confianza cuando se sienten escuchados sin juicio. Muchas veces nos ha pasado, y esto es increíble, estar en lugares de trabajo donde, acá ya les digo como coach, donde estábamos trabajando con el equipo y una persona del equipo terminó dando una idea fabulosa que solucionó un montón de cosas. Y después en la intimidad la persona nos dijo, hace un año que tengo esta idea en mi mente, pero yo no me sentí escuchado por mi jefe. Sentía que mi jefe, cada vez que yo le decía, emitía un juicio. Inclusive me decía, pero no sé si es tu área. La verdad que no sé si sabes tanto. Entonces, fíjense cómo influye en la confianza la falta de escucha. O mejor dicho, escuchar pero con juicio. Que nosotros en el coaching le decimos falta de escucha en realidad, porque lo que hago es simplemente recibo información, la meto en mi cabeza, genero un gran prejuicio y después devuelvo lo que yo creo en realidad y no lo que la persona que estaba trabajando conmigo en realidad me quiso decir, que es básicamente eso que se tenía guardado hace un año, año y medio, y que no lo había dicho, que cuando lo dijo la verdad que terminó generando un espacio de crecimiento muy grande a nivel, en este caso puntual en una cuestión operativa, que el jefe no lo estaba pudiendo ver, no lo estaba pudiendo analizar, y esta persona desde afuera lo supo, pero no lo pudo poner en la mesa de trabajo, simplemente porque por no sentirse escuchado, por sentir que había un juicio en relación a su pensamiento. Entonces eso hizo que el trabajador perdiera la confianza y que no lo pudiese dar. Entonces, todo espacio de construcción, todo espacio de acuerdo, si nosotros queremos que sea válido, tiene que ser con confianza. Y para que haya confianza tiene que haber escucha. Y para que haya escucha tiene que haber escucha sin juicio.
Nosotros tenemos que escuchar al otro tal cual como nos dice las cosas, sin suponerlo. Si hay algo que nosotros de todo esto no creemos que no pueda ser correcto o que no lo estamos entendiendo bien, le tenemos que preguntar. Le tenemos que preguntar. O sea, en eso me difiere que es un juicio de que no es un juicio. O sea, si yo tengo una corazonada que la persona, yo estoy entendiendo algo de lo que la persona me está diciendo, se lo debo devolver en forma de pregunta. Si se lo devuelvo en forma de afirmación, estoy emitiendo un juicio. Le estoy diciendo yo cómo son las cosas. Entonces, para que este espacio de confianza exista, siempre tiene que salir del otro, para que el entendimiento se haga. Otra, bueno, voy viendo, a ver, bueno, somos un montón ya. Estoy con otro aparatito acá para ver si hay algún mensaje importante. Eh, ya igualmente después vamos a hacer, ahí Jime pone, la construcción debe hacerse de un espacio de confianza. Así es, exactamente, Jime, excelente. Bien, entonces continúo con estas cosas que como empresario veo en mis trabajos que tuvieron la formación de coaches. Y esto es increíble cómo se nota la diferencia y es su forma de preguntar. Así de sonso como se los digo. Las preguntas de un trabajador coach son concretas, son abiertas y siempre llevan al equipo al campo de la reflexión. Para que una vez que hayamos estado en un campo de la reflexión, hacer una toma de conciencia y recién desde ahí pasar a la acción. Ahora lo voy a explicar distinto. ¿A qué me refiero cuando digo preguntas abiertas? En el mundo del coaching, y hace no muy poco se les decía preguntas poderosas. Las preguntas poderosas, las preguntas abiertas, las preguntas concretas, son esas que nos llevan a nosotros a un campo de reflexión. Cuando yo hago una pregunta cerrada, hago que la persona que tenga enfrente solamente tenga como opciones contestarme sí o no. Lindo, feo, o sea, respuestas dicotómicas, solamente me llevan a dos espacios. Esas respuestas cerradas no nos sirven. Entonces, ¿qué hacemos los coaches? Aprendemos en todo nuestro proceso a hacer preguntas abiertas. Que cada una de esas preguntas lleven a la persona que tenemos al frente a un espacio de reflexión. ¿Y por qué es importante para nosotros el espacio de reflexión? Y diremos, pero Rodo, es una organización. Más que reflexión, en la organización lo que tiene que haber son acciones. Totalmente de acuerdo. Pero sin reflexión no hay toma de conciencia. Y si no hay toma de conciencia, no hay acciones. Yo puedo ejecutar acciones sin tomar conciencia del verdadero motivo por el cual las debo realizar y van a ser acciones volubles, van a ser acciones que se me van a ir de entre las manos, van a ser como una gelatina que no la voy a poder agarrar. Las verdaderas acciones se toman luego de haber pasado por un espacio de reflexión y por una toma de conciencia. Porque si yo no sé para qué lo hago, ¿de qué me sirve? Esto es una charla que tengo mucho dentro de lo que es el esquema organizativo de mi empresa. Cuento con 40 nutricionistas como colaboradoras. Todas ellas en algún momento pasaron por un proceso de haber hecho consultorio y luego de consultorio decidieron migrar al espacio de empresas. Y es una charla que siempre tengo con ella porque a mí me resulta sumamente llamativo, qué increíble, ya hoy por suerte está cambiando, cómo la nutrición es una de las profesiones más frustrantes, porque ¿cuántas son las personas que van a decir, voy a hacer dieta, me pongo desde el lunes y cuando llega el lunes empiezo a hacer la dieta y a los 3, 4 días la dejo? Entonces, en algún punto la nutricionista se siente frustrada con eso, ¿no? Se siente frustrado de decir, che, ¿qué ocurre que esta persona lo dejó de hacer? Entonces, en esta conversación que tengo con ellas, siempre le digo qué importante hubiese sido si en aquel momento, ya hoy está mucho más trabajado, el campo de la nutrición ha crecido un montón, es el para qué quiero bajar yo de peso, ¿no? O sea, ¿por qué yo necesito llegar a esto? Es mi toma de conciencia, mi acción es todo lo que yo voy a hacer para descender de peso. Comer más sano, salir a correr, controlar mi peso, ir a una nutricionista. Todo eso es el campo de la acción. Pero previamente tuvo que haber una reflexión y una toma de conciencia de para qué lo quería hacer. Entonces, por eso hoy la nutrición también cambia un poco el paradigma y ya habla de cambios de hábitos, conductas alimenticias distintas. O sea, ya se ve
desde otro espacio de la conducta, ya sea, antes decíamos, iba al gimnasio para sacar peso, para sacar músculo. Hoy ya tenemos otro lugar, o sea, ¿para qué lo quiero hacer? Nosotros tuvimos, que me parece que está ahí conectado Néstor, tuvimos en la Comunidad 8 de Argentina un PF y me encantó la forma, es al día de hoy, bueno, lamentablemente en este momento por la cuarentena no, pero toda mi familia va con él porque él pudo entender y captar esto y decir, a ver, yo no hago gimnasia para tener músculo, ¿qué hay detrás de todo eso? Mantenerme sano, cuidarme, ganar un espíritu, o sea, recuperar este espíritu de deportividad, de sentirme bien y de todo eso. Entonces, en ese entendimiento es que nosotros dijimos, che, esto no es para verme lindo. O sea, ganar el ejercicio era para otra cosa. Entonces, digo, con la etapa de nutrición pasó lo mismo. Entonces, ¿por qué pongo estos dos ejemplos? Y ahora sí lo devuelvo al campo de la organización. Porque nosotros como organización no nos sirve exigirle a la gente que lleve adelante acciones si antes no entendió el para qué. Si antes no entendió cuál es el motivo por el cual está realizando esa acción. ¿De qué sirve esa acción? ¿Cómo impacta esa acción que yo voy a tomar en la organización? Entonces, algo muy increíble cómo los coaches que están trabajando dentro de las organizaciones lo entienden rápido, buscan rápido el para qué, lo buscan, lo analizan, lo mastican, lo ponen en la mesa de trabajo y ya saben que tiene una finalidad que es mejorar el trabajo de todos. Bien, bueno, espero que me estén entendiendo porque es difícil no tener así como el feedback más que por los mensajitos. Ahí está Néstor, estaba Néstor, ¿verdad? Néstor. Ya vamos a volver cuando nos levanten la cuarentena. Gracias, querido. Bien, entonces sigo avanzando en estas habilidades que potencian a nuestros trabajadores, que son sin duda el coaching. Son claros, específicos y comparten feedback. Esto es fundamental en el coaching. Ser claro a la hora de hablar, ser específico, no dar tantas vueltas. Uno se da cuenta cuando está en la mesa de trabajo, estas personas que ya tienen esta preparación para ser específico y para compartir feedback, porque son directos, ¿sí? No tratan de ir por un espacio evasivo o como siempre nos gusta decir a nosotros, ir por la parte de la espalda, como para que ir matizando la forma en que lo digo. O sea, somos muy amables, pero también somos claros, somos específicos y generamos un feedback, porque tenemos en claro para qué lo estamos haciendo. Si ustedes logran ver cómo todo va unido, al llegar al punto que es casi como una forma de vida ser coach, ¿no? Y de nada me serviría a mí ser claro, específico y generar un feedback si no sé generar confianza, si no sé escuchar y si no sé preguntar. Entonces es como todo un hilo conductor que va desde cómo generamos acuerdo, de cómo generamos confianza, de cómo estamos presentes en el aquí y en el ahora en las reuniones, de cómo escuchamos abierta y atentamente a la gente que nos acompaña y por sobre todo las cosas de qué manera preguntamos y qué tan directos somos a la hora de comunicarnos para llegar a ese espacio que les había dicho recién de reflexión para generar los espacios de conciencia. Otra cosa que me parece fabulosa de los coaches es, y esto sí uno lo ve mucho en las reuniones de trabajo de alto rango, es la enorme capacidad que tienen para desafiar las creencias limitantes. La creencia limitante es, yo siempre digo, voy a usar una palabra fea, se llama cáncer. Es un cáncer en la organización. La creencia limitante es eso que yo hago esto porque es lo que me dijeron que tengo que hacer, hasta acá llego, siempre me dijeron que lo tenía que hacer de esta manera, entonces no genero modificaciones, no lo cambio, no lo hago distinto. ¿Por qué no lo hago distinto? Porque siempre se hizo así. Entonces digo, ¿cuánto tiempo perdemos en esto? Una vez en realidad siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece súper esclarecedor. En una empresa muy grande, en una pyme acá de Argentina que tiene más de 500 colaboradores, en su parte administrativa, en su sistema de carga, había 5 áreas que cargaban la misma factura. Y simplemente con hacerle la pregunta si alguna vez habían hablado con el webmaster, que era el encargado de armar el sistema, si había alguna posibilidad que lo que cargara uno se replicara y disparara para los otros lugares, no se lo habían preguntado nunca. Y les pregunté, ¿pero por qué no se lo preguntaron? Y porque siempre lo hicimos así. Yo cuando llegué a la organización,
esta área hacía esto, esta área hacía esto, y dentro de los trabajos que cada una de las áreas tenías que hacer, se veía eso. Entonces yo digo, wow, qué increíble. Entonces llamaron al webmaster, el webmaster le dijo, sí señores, si ustedes ponen clic acá, esto sale replicado a todos los ordenadores de la organización. Ganaron, sin exagerar, media hora del día laboral, todos los días de los 365 días del año. O sea, si yo hago una sumatoria de rentabilidad, de gestión del tiempo en relación al sueldo que cobraban, la organización estaba perdiendo mucha plata, la gente estaba perdiendo mucho tiempo, inclusive hasta para pensar hacer cosas más superadoras. Entonces, esto que nosotros siempre decimos en el coaching y le pedimos a los coaches que desafíen, que vean más allá, entra este espacio de las creencias limitantes. Es un espacio fabuloso porque conseguimos que la organización empiece a hacer las cosas de una manera más dinámica y que no se estanque en el tiempo y que siempre haga las cosas estandarizadas de la misma forma, porque puede haber maneras nuevas. No estamos diciendo que eso no haya servido en su momento y que muchas veces ese es el error. La persona, cuando una persona instala un sistema, cree que hacerlo evolucionar, hacerlo cambiar, está mal. Y en realidad no está mal, no se tiene que sentir agredido ni tiene que tocar su ego. Todo lo contrario, tiene que decir, bueno, a ver, porque yo en realidad la modificación la hago desde una base. Entonces digo, qué bueno que pudiste implementar una base para que nosotros desde esa base podamos hacer crecer esta forma nueva de trabajo. Así que eso también se los dejo ahí como un asterisco fundamental porque bueno, saquemos cáncer, es un virus, es un coronavirus que circula por la organización y que nos hace estar definitivamente en una cuarentena y no pensar cosas nuevas y no salir de nuestra zona de confort y no poder visualizar una nueva manera de hacer eso que ya estoy haciendo. Otra cosa puntual y realmente muy fabulosa y que sí, acá ya las organizaciones tienen un impacto directo, es la forma en la cual plantean y enfocan los objetivos. Siempre el objetivo planteado por los trabajadores o los colaboradores coach lo hacen en un espacio realizable y siempre lo encuadran en un marco de tiempo. Y esto es fundamental y acá me quiero detener porque necesito que lo entiendan bien. Muchas veces hay organizaciones que están, bueno, organizaciones desorganizadas, que ¿qué hacen? Tiran objetivos, necesito esto, lo tiro. Entonces la gente lo va haciendo, 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 lo va haciendo. Y es como que la gente entra en una vorágine espantosa que no termina de entender ni para qué lo está haciendo, ni cuándo lo tiene que entregar, ni de qué manera lo tiene que entregar, si realmente es viable, porque dice, necesito que vendas, por ejemplo, en el caso de un banco, que vendas 150.000 cuentas corrientes y tarjetas de crédito en Perú en 50 días, porque nos tenemos que posicionar como el banco más importante de Lima, por ejemplo. Pero digo, sin haber pasado previamente por un espacio de enfoque del objetivo. Y acá una herramienta que utilizamos nosotros mucho los coaches es el SMART. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos acá? Nosotros hacemos que el objetivo que siempre tiene que estar, lo transformamos en un objetivo inteligente. Por eso digo en un objetivo enfocado. Cuando hablamos de realizable, el SMART habla de alcanzable y realizable, ¿sí? Tiene que tener las dos cosas. Yo por lo general me detengo más en lo realizable porque creo que cuando entiendo que algo es realizable, automáticamente lo transformo en algo alcanzable. ¿Y qué es lo realizable? En realidad se divide en dos cosas, que es lo ético y el contexto, el entorno. Nosotros la parte ética acá en la empresa no es necesario que le veamos, impacta, pero no es el punto que quiero que veamos, sino quiero que veamos el contexto. Entonces, ¿qué evaluamos? O sea, yo digo, perfecto, yo tengo que vender tanto. Necesito tener un tiempo en cuanto venderlo. Necesito saber con cuántos colaboradores cuento. ¿Qué tan avanzado está el producto que tengo que vender? ¿De qué manera lo tengo que vender? ¿Tengo tiempo de hacerlo? ¿Solo me dedico a vender ese producto o también hago otras cosas? Entonces, voy como desmenuzando ese objetivo que la empresa me dio y lo transformo en algo realista. Y luego de transformarlo en algo realista, lo enmarco en un tiempo. ¿Por qué me quiero detener en la palabra realista? Porque la palabra realista, que es la que nos da el contexto, que es lo que nos da
realmente toda esa evaluación y ese análisis de si realmente lo vamos a poder hacer, es lo que hace que todo el proceso, además de vivirlo y accionarlo, también sea placentero. Y eso es algo que nosotros tratamos de inculcarle mucho a los coaches, sobre todo cuando el coach va a ejercer una acción a algún lado. Tenemos que hacer que el proceso no sea estresante, porque un proceso estresante rinde más. Un proceso estresante, un proceso que no es estresante rinde más. Los procesos estresantes complican. ¿Por qué? Porque generan miedo, generan ansiedad, generan un montón de situaciones en las cuales el trabajador queda inmerso y pierde por ahí el eje. Y siempre pongo un ejemplo que me parece muy práctico de entender. A mí me ponen, por ejemplo, yo me subo a un vehículo y me ponen como objetivo ir desde Córdoba hasta La Paz, de Bolivia. Pero me ponen un papel negro y no puedo ver todo lo que tengo enfrente. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo llegar a La Paz manejando sin visualizar todo eso? Probablemente llegue, pero voy a pasar un estrés, voy a bajar de peso por la ansiedad que voy a tener, voy a llegar todo transpirado, sudado, la voy a haber pasado súper mal y probablemente no quiera hacerlo nunca más al viaje. Entonces, ¿qué hace esta gente? ¿Qué hacen los trabajadores, coaches? Le van sacando ese polarizado y de a poco vamos viendo toda esa información. Toda la información que yo necesito para llegar a mi objetivo lo voy viendo. ¿Cómo están mis cubiertas? ¿Cuánto combustible tengo? ¿Está calentando el aceite o no se está calentando? ¿Cuántos kilómetros de autonomía tengo de nafta? ¿Cuántos kilómetros por litro estoy consumiendo de combustible? Entonces digo, ¿voy a llegar a mi objetivo? Sí. ¿El otro puede llegar? También puede llegar. Pero el proceso en el cual yo fui descubriendo y fui visualizando previamente todo lo que yo iba a necesitar para conseguirlo, lo va haciendo menos estresante y obviamente también va haciendo que decrezca la posibilidad de que yo me vaya de ese objetivo, porque muchas veces nos pasa que ponemos objetivos que son imposibles para la gente, para el trabajador, y lo único que conseguimos es que se frustre. Y la idea no es tener trabajadores frustrados, todo lo contrario, es tener trabajadores potenciados, que cada objetivo que yo le doy lo cumpla. Entonces, es muy importante que entiendan cómo transformar estos objetivos en objetivos inteligentes, hacerlos enfocados, hacerlos realizados y poder meterlos en un tiempo determinado. Ya para ir cerrando, los últimos dos puntos que realmente son muy notorios y fabulosos, es que los coaches siempre tienen un plan de contingencia. Muchas veces pasa que uno llega a una organización, se pone un objetivo y dale, y no llegaron al objetivo y es una frustración absoluta. Y acá está un poco vinculado al punto anterior que les planteé sobre el tema de lo realizable, ¿no? Qué importante que es tener un plan B. Porque tener un plan B no es no confiar en el objetivo. Tener un plan B es entender que no todo lo que yo realizo en una organización depende de mí. O sea, es dinámico, los objetivos son dinámicos. Yo puedo tener como objetivo llegar a un punto y de golpe viene una pandemia y esa pandemia me complicó la vida. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la habilidad de gestionar en la flexibilidad, siempre tener planes de contingencia, hago que además el trabajador tenga un respaldo. Se siente respaldado porque dice, perfecto, yo tengo un camino, tengo una guía, sé cómo hacerlo, sé hacia dónde voy, pero si ocurre algo externo que me lo modifica o algo que yo me doy cuenta en el camino que no está bien, tengo un plan de contingencia. Pensé una forma de salir, ¿sí? Entonces es algo que podemos visualizar muchísimo en los trabajadores que han pasado por una instancia, por un proceso de formación de coach. Y por último, así yo no los aburro más, una enorme capacidad para promover la autodisciplina. Y esto a mí me parece que es fundamental porque siempre decimos, muchas veces nos confunden a los coaches con grandes oradores, que somos motivadores y que siempre tenemos a la gente allá arriba. Bueno, espero no desilusionarlos, pero el coaching es totalmente lo opuesto. Lo que el coach busca es la autodisciplina. Lo que el coach busca es la automotivación. Que el equipo se automotive. Por ejemplo, la mejor motivación que puede tener un equipo es conseguir el objetivo.
Entonces, todo esto que yo les vengo contando, que es justamente para que ellos puedan conseguir sus objetivos con más claridad, es lo que va a generar, sin ningún lugar a duda, la mejor manera para que ellos se motiven. Van a querer objetivos nuevos porque saben, tienen la fórmula, tienen cómo hacerlo, no importa si saben o no saben, tienen la capacidad, porque ya es una habilidad adquirida para cómo llegar a ese objetivo, cómo tener un plan de contingencia, y eso ya los motiva, porque trabajan tranquilos, porque trabajan cómodos, porque trabajan ordenados, porque trabajan en un campo abierto, porque trabajan con estándares de confianza, porque trabajan contentos porque se sienten escuchados, porque no hay un juicio sobre ellos. Entonces es sumamente importante toda esta última parte que les acabo de decir. Así que bueno, espero que les haya gustado. Fui un poquito rápido, como siempre, pero bueno, soy acelerado. Así que ahora si alguno tiene alguna preguntita, le voy a pedir en el chat. Si miro para abajo es porque estoy con un ordenador más pequeño para poder leerlos. ¿Sí? Bueno, cuánta gente linda que hay conectada. Muy bien. A ver si hay alguna duda. Perfecto. Bien. Jimé dice, tener un plan de contingencia es promover la autodisciplina. Bueno, te adelantaste. Excelente. Es exactamente un poquito lo que les dije. La idea de promover... hay una pregunta de Nico más arriba. Permiso. A ver. Es que han escrito mucho. Perfecto. Nico. Larga me parece un contanos más. Bien. Contanos cómo manejas la resistencia al cambio en tu organización, sobre todo al implementar los valores y la herramienta que el coach te enseñó. Muy, muy buena pregunta, Nico. La resistencia al cambio está sumamente vinculada con la falta de aptitudes en habilidades blandas que muchas veces tienen. Esto nos ocurre mucho cuando entramos a organizaciones muy tradicionales, que creen que las cosas se van haciendo siempre de la misma manera. Nosotros tenemos, no digo que es una técnica, pero es una forma de intervenir en una organización. Acá ya le digo como coach, que obviamente yo como presidente de mi empresa lo ejecuto desde otro lado, que es, primero que nada, y es fundamental, tener siempre una reunión con el campo directivo y otra reunión con el campo operativo. Porque tenemos que encontrar en algún punto dónde están las disidencias. A mí de nada me sirve entrar al campo operativo, generar cambios, si yo tengo una resistencia, y esto es una aclaración que voy a hacer, estadísticamente el 90% de la resistencia se da en la cúpula dirigencial. ¿Por qué? Porque justamente ocurre esto, el personal operativo está cansado. Las cosas mal hechas y desorganizadas lo estresan. Entonces llega un momento que al principio puede ser que haya alguna reticencia al cambio, pero después lo necesitan. Realmente se termina transformando en una necesidad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero trabajamos con la cúpula jerárquica, por decirlo de alguna manera, y trabajamos cuál es la resistencia que ellos tienen al cambio. Entonces, hasta que ellos no nos brindan un espacio de apertura, nosotros no podemos avanzar. Necesitamos siempre generar un espacio de apertura. ¿Y cómo lo hacemos? Con sesiones de coaching, con talleres de team coaching, con talleres de coaching ejecutivo. Hay un montón de herramientas que, por ejemplo, en nuestra escuela, en Coach Head, las enseñamos, y esto les da un montón de recursos a los coaches y a los trabajadores para poder romper con este espacio de creencia limitante, con este espacio de no querer crecer o no verlo. Espero haber respondido bien, Nico. A ver, seguimos leyendo. Excelente, Rodo, muchas gracias. Objetivos inteligentes, plan B, son las claves para cualquier logro. Marité, gracias, Mari, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más. Me parece que no. Muy bien, gente, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, espero sobre todo que les haya servido. Siempre digo, y siempre se lo decimos a nuestros alumnos, nosotros podemos estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas hablando y haciendo la práctica. Puede ser que se vayan, que vengan, que haya cosas que les guste, cosas que no les guste. Si aportamos poquito, un concepto, cualquier cosa que les sirva para ser un poquito mejores a la hora de trabajar, nosotros ya nos sentimos
exitosos, absolutamente exitosos, porque justamente la idea que tenemos como coaches es generar cambios, y generar cambios desde la acción y generar cambios desde la toma de conciencia. Así que muchas gracias, los abrazo a la distancia, los que están lejos, y los abrazo también a la distancia de los que están cerca, porque con la cuarentena no nos podemos abrazar. Un abrazo grande a todos.